Gracias por continuar con nosotros aquí en La Gran Idea. Y la gran idea de hoy. Miren, toda iniciativa positiva para una sociedad es una gran idea. Aquí, por eso, hoy tenemos el grato placer, que hoy como que están las R's y la L como mal puestas por ahí, de recibir a la Fundación para el Trastorno Afectivo Bipolar. Nuestro país necesita mucha orientación en ese sentido. La misión de la Fundación es ser un ente sensibilizador de la sociedad dominicana y una fuente de apoyo a los enfermos, familiares y amigos que padecen este trastorno, ¿verdad? Facilitando información, herramientas y grupos de apoyo, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida, lo que nosotros todos queremos. Y tenemos el agrado de recibir a la presidenta de Fundotat, Lucy Peña. Saludos, Lucy, gracias por estar con nosotros aquí en La Gran Idea. Gracias a ustedes por invitarme. Lucy, tenemos que comenzar haciéndote una pregunta. Tú, como presidenta de Fundotat, tenemos que presumir que tú eres paciente bipolar. Tenemos que presumir. Sí, muy buena esa. Sí, yo soy paciente bipolar tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que yo vivo con la enfermedad. Porque la bipolaridad tiene varios tipos. Entonces, los tipos que tienen claramente los cambios de estados de ánimo identificados de euforia o manía y de depresión, claramente. Por decirlo de una manera más fácil, yo me deprimo y me pongo contenta de vez en cuando. O sea, en un momento estás arriba, up, y en otro momento caes, down, totalmente. Bueno, en mi caso no es así. Porque, por ejemplo, dentro de la bipolaridad tenemos 4 tipos principales. Por ejemplo, el tipo 1, que es el que yo padezco, tendemos más hacia la manía que hacia la depresión. Y son marcados. Por lo menos en un periodo de 6 meses puede ocurrir un episodio. Por ejemplo, en lo que tú dices es el caso de, porque hay bipolares que son cicladores rápidos, que ahora están bien, eso tienen ciclos mixtos y ahorita están tristes o melancólicos y cambian rápido porque hay muchas diferenciaciones. Hay solamente esas 3, las primeras que les mencioné, que están diferenciadas por el manual de diagnósticos de enfermedades mentales, pero hay unas cuantas variantes que también confluyen. ¿Cómo una persona pasa de ser de clase 1 tipo 1 a 3 o 4? Ay, no, gracias a Dios no pasamos. Okay, se mantiene. No. Son diferenciadas, por ejemplo, la tipo 1 es que tiene cambio de humor diferenciado entre la manía o la euforia y la depresión. El tipo 2 son cambios de humor de la hipomanía y pues por debajo de la manía. Eso como le llaman a la persona, ay, tú eres hiperactivo, una persona que siempre está muy activa y socialmente no tiene ningún tipo de problema, porque ya la manía es más crítica, más grave. O sea, eso de 1, 2, no son grados. No son grados, son tipos. Bien manifestaciones distintas del cuadro. Exacto, son tipos. Y tú no te pasas de una a otra. Entonces, por ejemplo, el tipo 2 permanece en hipomanía y le da más episodios de depresión. Es uno de los más difíciles de diagnosticar, porque cuando hay personas que son tipo 2, que llegan a un consultorio psiquiátrico, puede el psiquiatra confundirse con otra enfermedad de estado de ánimo, que es la depresión mayor, y por ende mal diagnosticarlo y mal darle el tratamiento. Pero ahora que tú traes ese punto de la dificultad del diagnóstico, ¿qué es exactamente el trastorno bipolar, el trastorno afectivo bipolar? Tú sabes que digamos que con esta enfermedad como que es un tema que se puso de moda. Bueno, tenemos a Catherine Zeta-Jones que anunció que era bipolar y como que hay que todo el mundo empieza a hacer como más conciencia de ese trastorno. Pero es prácticamente, uno lo ve como una enfermedad como de estos tiempos. ¿Qué es exactamente de acuerdo a lo que ya tú has podido aprender sobre este padecimiento? Bueno, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad de los estados de ánimo, cambio de los estados de ánimo. ¿Y qué diferencia podrá pensar? Pero todo el mundo no siempre está contento, todo el mundo no siempre está triste. Exacto. A mí me ha pasado que un día yo me levanto melancólico y no quiero hacer nada, no tengo deseo de nada, y me paso 3 días así. La diferencia de nosotros, los que tenemos ya un diagnóstico, es que es la falta de funcionalidad. Por ejemplo, yo cuando estoy en un estado de manía, no puedo ser funcional. ¿Por qué?
Por ejemplo, uno de los síntomas más claros son, por ejemplo, uno verbaliza mucho, o sea, habla. Si yo tuviera manía, el cholo dirigiera yo, me tuviera tú que sacar presa de aquí, y se llama logorreica. Ajá. ¿Por qué? Porque en la media, tú hablaste de algo, cuando estábamos probando el audio, de la creatividad. ¿Okay? La creatividad surge aquí. Entonces, en la manía todo es mucho, todo es positivo, todo es optimismo sobre los umbrales. Entonces, nuestra creatividad de todos, no solamente, por eso hay muchos artistas, Van Gogh fue bipolar, Einstein fue bipolar, y hay muchos más. Entonces, la creatividad se te exacerba, entonces tú te mantienes. ¿Y por dónde salen los pensamientos? Por la boca. Entonces, al tener tantos pensamientos aquí y ponte la boca como si fuera un túnel, ellos no se quieren poner en fila, ellos quieren salir primero. Entonces, inclusive tú llegas, yo soy una persona, como te has dado cuenta, creo yo ya, que hablo rápido. En la manía, la velocidad del hablar aumenta a la velocidad de la luz, porque una cosa rapidísima, y inclusive tú hablas tanto que pierdes la voz, te pones disfónico en muchos momentos. Entonces los pensamientos se solapan por salir, y muchas personas cuando están con una manía profunda, ya empiezan a tartamudear. Por ejemplo, yo vengo aquí, te voy a decir, qué lindo ese pelo, pero vi a Vanessa y le digo que viene esa blusa, y lo quiero decir al mismo tiempo, porque la velocidad, entonces uno se mantiene muy, muy activo, no duerme. ¿Y cuándo se determina entonces que una persona es bipolar? Puede ser en la adolescencia, en la niñez, ¿y qué factores, o sea, qué características presentan las personas? Mire, la bipolaridad es una enfermedad que se considera una de las enfermedades camaleónicas, porque pasa desapercibido por mucho tiempo. Habemos personas, por ejemplo, ya cuando tú tienes el diagnóstico siempre se basa en un porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de diagnosticar un bipolar son 10 años, y tú padeciendo los síntomas. Pero pasa desapercibido porque tú no sabes lo que te pasa hasta que tienes una recaída fuerte que te tienen que internar, por lo general, te tienen que intervenir con hospitalización. O sea, es que tú hablas de esa disfuncionalidad, cuando esos signos se están manifestando, o sea, a la hiperactividad o a la baja. Tus actividades normales, las actividades que serían normales en tu vida se trastornan. Todo se trastorna. Tú no puedes funcionar normalmente. No. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en episodios de manía, en la oficina donde yo trabajaba, para hacerle un cuento, los viernes siempre eran más, los viernes siempre tiene buen humor. Viernes social. No es que uno barajaba. Y más en un país como el nuestro. Entonces los viernes yo me acuerdo en hipomanía, no en manía, porque tú vas, eso sí va en niveles. Tú empiezas a subir, tú te empiezas a dar cuenta de las señales, y ahí tú la vas deteniendo cuando ya tú tienes conocimiento de enfermedad. Pero en hipomanía todo va en ascenso. Pero eso es lo que somos tipo 1. Si eres tipo 2, tú no pasas a la manía, nunca. Entonces, los viernes yo los sacaba a todos a comer a las 12, y los regresaba a la oficina a las 4. Ellos hacían todo lo que yo decía. Después que salíamos de comer, nos íbamos de mall. No voy a decir la empresa donde yo trabajaba, porque no, claro. Y yo me sentía, porque tú cada vez que, por ejemplo, haces algo y todo el mundo responde, además, tú te sientes como si fueras el trompetista de Hamelin, todo el mundo atrás de ti, porque va a depender de tu personalidad. Entonces también es una forma como de compensación social que se busca. O sea, ¿qué tú crees desde tu propia experiencia, Lucy? Que era, aunque quizás tú no tenías la conciencia, porque precisamente había un padecimiento, pero quizás posterior y ya tú habiendo superado esas situaciones, ¿qué tú dirías que en esos momentos tú buscabas? ¿Una compensación social o quemar una energía que tú no entendías qué era? Mire lo que pasa, son dos polos. Bipolaridad significa polos. Hay un polo positivo, que es la manía, y hay uno negativo, que es la bipolaridad. En el positivo, mientras más energía tú recibes, más te potencias tu accionar. Okay. Por ejemplo, si yo estoy en manía y hago ejercicio, me voy a sentir más en exceso. Tú sabes que tú cuando te sientes bien, te sientes contento, el cuerpo se siente bien. Y te pregunta, ¿cómo tú estás? Dice, bien, pero no es un bien para cumplir, es un bien que tú te sientes bien. Entonces, a medida que tú vas obteniendo actividades, tú vas subiendo. Y ahí es que viene la falta de funcionalidad. Exacto. Por ejemplo, yo en manía, por lo general, nosotros sufrimos de déficit de atención. En manía sería imposible, usted ve que yo solamente muevo las manos para gesticular, pero en manía sería imposible yo estar tranquila y estar sentada aquí. Yo caminaría, fuera a chequear a los muchachos, los camarógrafos, para lo que están haciendo, todo el mismo tiempo. Imagínense ustedes, es algo difícil de entender, pero imagínense ustedes en cámaras rápidas,
Eso cuando ustedes avanzan, cuando están viendo una grabación. Lucy, Esa es la pero manía. uno lo que ve a esa gente como, óyeme, qué dinámica, qué hiperactiva. energética. Por ejemplo, yo estuviera en manía aquí, los primeros segundos ustedes estuvieran complacida conmigo. Pues yo siempre hago reír mucho a las personas, pero ya después que tú ves que yo estoy tomándote. Tú cansas al No, otro. cánsate, no, que te estoy tomando el control del programa. Porque es que yo voy a resaltar sobre todos ustedes. Porque estoy en una actividad que es más, exponerme. Y eso tú no lo mides. Yo no me doy cuenta. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿entiendes? Esta invitada como que yo la invité, pero ya está, ahora ella es. Entonces tú eres, tú te sientes, no que eres asertivo, tú te sientes muy asertivo. Es decir, lo que yo estoy haciendo, yo sé de eso, yo sé de producción, yo sé de televisión, y tú te lanzas a todo. Y son cosas que realmente no están. ¿Y qué acerca de los tratamientos? Si es necesario recurrir a fármacos o qué otro tipo de terapias existen. Bueno, mire, la principal terapia es la farmacológica. Hasta el momento no hay otra que la supere. Hasta el momento solamente es la farmacológica de primera entrada, porque la bipolaridad cambia los estados de ánimo, pero debido a un desbalance químico que hay a nivel cerebral. Okay. Se dice que es a nivel de los neurotransmisores, que los neurotransmisores yo siempre llamo que son los mensajeros de las neuronas. Es decir, lo que le dicen a la neurona qué tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de la manía, por ejemplo, vamos a poner la dopamina, que es la del bienestar, de sentirte bien, entonces, pero me la mandan de más. Y yo voy a requerir todo lo que sea bienestar, todo lo que sea placer. Por eso hay muchas personas, todos son excesos. Beben mucho alcohol, si toman drogas sociales, si fuma mucho, si toma café mucho. Lo que menos uno hace es comer, porque nunca tiene tiempo para sentarse, porque siempre tiene una actividad. Entonces, cosa que pasa lo contrario cuando tú estás en una fase de depresión. Yo dije anteriormente que eran dos polos, más y menos. Este es el menos deseado, porque todo es menos. Tú pierdes el deseo de hacer las cosas, tú pierdes, por ejemplo, cosas normales. Ay, tengo que grabar. Y se nota. Por ejemplo, yo he grabado programas deprimida, y deprimida es como tú sales a la calle, pero con la emergencia puesta. Y en la fundación, personas después me ha tocado, me mandan mensajes, pero te vi, pero te encontré rara, estaba tímida. Y yo me río, no era tímida, era Lucy, deprimida. dos cosas. Primero, ¿cómo afectó tu vida familiar? ¿Y cuándo se produce el momento ya de diagnóstico? ¿Cuál fue la situación que te llevó a ti a buscar, o a tus familiares, que te llevó entonces a pensar que había algo que andaba mal en ti? Mira, como yo dije tras bambalinas, los bipolares somos como los otros que tienen que salir del closet. Aquí yo estoy fuera del closet ya, diciendo que yo soy bipolar. Por ende, pueden venir muchas etiquetas que lamentablemente suceden y uno tiene que convivir con eso. Los bipolares hacemos el debut. El debut es cuando tú tienes una crisis muy fuerte, ya sea de manía o de depresión. En mi caso fue de manía. Y yo tengo la experiencia en la enfermedad porque mi papá también es bipolar. Y cuando no es que todo el mundo que tenga un papá bipolar va a ser bipolar, porque todavía no se ha determinado si es hereditaria o no. Pero el que tiene una enfermedad, cualquier tipo, ya sea diabetes, cáncer, hipertensión, en su familia, tú tienes más posibilidad de padecerla que otras personas. Entonces, lo mismo pasa en las enfermedades mentales. Entonces, cuando sucedió eso, yo por lo general converso, pero no es una cosa que no me canso, que no duermo, que me levanto a las 2 de la mañana y empiezo a echarle agua al jardín. Y mi esposo me dice, ven a acostarte. Y yo dice, pero ¿y por qué? Si yo estoy también aquí a las 2 de la mañana. ¿Ah? Entonces, hay cambios en tu conducta. Y los cambios en tu conducta, quienes los notan son los que están a tu alrededor. Exacto. Tú no lo notas. Tú dices, pero ¿y qué es lo que le pasa a este que me quiere llevar a acostarse cuando yo no? Entonces, ahí vienen los problemas, ya como sea con la pareja. Cuando me dice él, algo está pasando, ven a descansar. Y yo, no, pero yo estoy bien aquí. Entonces, ahí por esa estupidez puede venir una discusión. Y eso trae problemas. Al igual, por ejemplo, porque todo en la bipolaridad, en el área de la manía, no todo es risas, no todo viene, por ejemplo, que tú no tienes un no. La palabra no se borra de tu... Imagínate tú complaciendo a todo el mundo y haciendo... por ejemplo, eso va a depender ya de tu personalidad. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que me gusta ayudar mucho a la gente, entonces eso se potencia mucho. Pero el no, por ejemplo, es que estemos en una reunión de la oficina, yo tenga un punto que defender y tú tengas otro, tú dices, no, eso no va. Entonces ahí puede venir que mi estado de ánimo está exacerbado, ¿no? Yo te hable mal y te diga, te pongo en tu sitio, pero
sin realmente tener la necesidad, porque tú tienes tu punto, yo tengo el mío. Entonces, uno también estados de ánimo son ira, irritabilidad, son miedos, y están ahí. Entonces, son por encima de la normalidad. Lucy, ¿tú tienes cuántos años ya viviendo con la enfermedad diagnosticada y con el tratamiento? Vamos a tener 5 años. Y puedes decir que eso ha significado un cambio en tu calidad de vida. Sí. Exacto. Bueno, pues nosotros vamos a hablar ya, después de haber conversado sobre tu experiencia, vamos a hablar en el próximo segmento, ya tenemos casi que irnos a la pausa. Entonces ya de tú, digamos, tratada con conciencia sobre la enfermedad, y entonces ya en el proyecto de la fundación. ¿Cómo ya trabajas con la fundación? ¿Cuáles son las actividades de la fundación? Y la situación de la bipolaridad en un país como la República Dominicana, que quizás tenemos no solamente para esa enfermedad, sino para todas las enfermedades de naturaleza mental, todo lo que tiene que ver con el cerebro, es para nosotros un tabú. O sea, como que la gente no puede enfermarse y curarse o tratarse una enfermedad mental y llevar una vida normal. Aquí son como que eso fuera un pecado mortal. ¿Qué te parece, Vanessa? Bueno, vamos a continuar, Claudia, con el desarrollo del tema tras la pausa. En ocasiones, cuando nuestros amigos o familiares presentan cambios en su estado emocional, solemos decir que padecen de bipolaridad. Sin embargo, esto va más allá. En el día de hoy conversamos con Lucy Peña, quien ahora nos va a comentar cómo inició la fundación y qué los motivó a iniciar. Mira, la motivación vino, la fundación está como tal reuniéndonos de manera mensual, una vez al mes, los tercer miércoles de cada mes nos reunimos en un grupo de ayuda mutua que es abierto a todo el mundo a partir de mayo del año pasado, de 2012. Pero la idea innovadora, claro, en este caso aquí, gran idea. Es la gran idea, como estaba diciendo, viene dada luego de que a mí me diagnostican. Lo que pasa es que yo diagnosticada tuve que hacer muchos ajustes, no una cosa de que, diagnosticada, sí, bueno, vamos a aprender de eso. No, ha sido todo un proceso en el cual hasta que la persona que me motivó a que hoy día la vicepresidenta de la fundación, la licenciada Carmen Virginia Rodríguez, que ella es terapeuta familiar, individual, entonces hasta el momento que yo estuve lista, empezamos, porque era algo muy serio. Yo no podría, porque yo padezco de la enfermedad, yo no podría pasar a manejar un tema tan serio como es. No, porque es muy chulo, una fundación, vamos a empezar. No, fue algo que hasta que no tuvimos, entonces ya el centro de ellos, psicológicamente, que así se llama, que es la sombrilla de nuestra fundación, allí nos dan la acogida y empezamos a pasito de bipolar. El pasito de bipolar es diferente a de las personas que no padecen esto, es a pasito lento, un pasito a la vez, y cada vez que lo dábamos, felicitándonos. Si había un retroceso, bueno, vamos otra vez a ver qué pasó, a retomar tratamiento, a hacer ajustes y vamos arriba, que se puede. Ha sido así, ha sido poquito a poquito. Okay. Ustedes se pueden decir que es una fundación recién nacida. Entonces, ¿de quiénes reciben ayuda? ¿De algunas entidades los apoyan o cómo salen adelante? Bueno, a nosotros actualmente nos apoya todo el que nos visita. Nosotros no somos una fundación sin fines de lucro. Al saberse a través de las reuniones de grupo de ayuda mutua, llegarán personas e inclusive nos han dado donaciones, pero es básicamente así. Inclusive nos hicieron las gestiones y hoy en día el gobierno nos apoya, nos da un pequeño aporte, que ya es para nosotros significativo, pero para que se vea que tienen intención de que se hagan tipo de instituciones así para que esta comunidad nuestra, dominicana, que según estudios todavía permanece en la oscuridad, la enfermedad mental, vayamos poco a poco haciendo concienciación de que una enfermedad mental es una enfermedad crónica como una diabetes, como un cáncer. Lo único diferencia, por ejemplo, yo digo del cáncer, y que me disculpen las personas que están padeciéndolo, es que no te mata. Si tú tomas control de tu tratamiento, si tú vas regularmente, primero, como estaba hablando anteriormente, de la medicación, es para estabilizar tu química cerebral. Luego que tú estás estable, tú tienes que ir a terapia, porque la terapia, el terapeuta es el que te ayuda a identificar los ajustes que tú debes hacer como persona, porque hay una enfermedad, pero hay una personalidad, no tiene una cosa que ver con la otra, sin embargo, una atenúa a la otra. Exacto. Entonces, Lucy, y ya con la experiencia de la fundación y los objetivos sociales, porque ya que tú te has
embarcado en esa misión, ¿cuál tú dirías que son los primeros problemas que enfrenta la población bipolar? ¿Y qué tanta bipolaridad hay en la República Dominicana? Mira, el principal problema que presenta el bipolar es la estigmatización. A nosotros nos ponen una etiqueta. Ya yo dejo de ser Lucy Peña para convertirme en la bipolar y en muchos casos en la loca. Sí. O la lunática, como le llaman, muchas cosas. Entonces, el estigma social. Yo he estado en entrevistas, por decirle, en una ocasión estaba preparándome para grabar un programa que nos invitaron y había otro muchacho que iba al programa y digo yo, ¿y tú vas al programa? Y él decía, ¿y usted va? Y yo, sí, ¿de qué usted va a hablar? Y yo, de la bipolaridad. ¿Y usted es psicóloga? No. ¿Usted es psiquiatra? No. ¿Paciente? El muchacho dejó de hablarme. Se asustó como, lo voy a morder. Y entonces yo le dije, no, la psicóloga va, porque iba acompañada de la vicepresidenta, la psicóloga está ahí maquillándose. Y cuando se chocaron el set, y le dijo, ¿usted es la psicóloga? Y dice ella, sí. Porque la bipolar anda por ahí, ahorita no se acuerda de mí. Entonces eso es estigma. Eso, por ejemplo, yo lo cojo a chanzas, pero ¿qué te pasa a ti cuando tú tienes tu familia? Que en la televisión ven que el bipolar es una persona violenta, porque así es que lo proyectan. Sí. Como yo le explico a mis hijos que manejan mi condición, que esa no es su mamá, ¿entiendes? Que eso no me va a pasar a mí. Entonces es difícil. Por eso nacimos como fundación, por la necesidad, porque había ocasiones que yo estaba en reuniones sociales en las cuales yo no conocía a nadie y preguntaban por María. Pero ¿sabes que María es bipolar? Ahí anda con muchísimos muchachos. Entonces eso duele. Mi esposo me ve, yo lo veo y nos quedamos callados porque no podemos estar, aunque tenemos esta labor social, sí, pero no podemos estar, ¿verdad? Claro. Llevando todas las guerras. Decíamos, ¿cuál es la incidencia ya de todo? Mira, actualmente nosotros el fin de semana pasado participamos como panelistas en el primer Congreso de Salud Mental, que eso ya es un avance, que inviten al colectivo, claro, al colectivo que padece algún tipo de enfermedad mental. Entonces, todavía, para yo prepararme para ese panel, yo estuve buscando estadísticas. A nivel de salud mental, en nuestro país no hay estadísticas. Estadísticas por enfermedad. El único lugar donde llevan las estadísticas por enfermedad es en el Padre Villini, o como le conocen, el psiquiátrico, ¿verdad? Y la mayor preponderancia que hay ahí es de la bipolaridad. De 101 internos que hay, 82, algo así, son bipolares. Entonces, es más grande de lo que nosotros pensamos y no tenemos los números porque no los manejamos. Lamentablemente nosotros debemos llevarnos las estadísticas mundiales, que somos esa sexta causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Y de qué forma puede llegar la población a ustedes para recibir orientación? ¿Ustedes ofrecen algún tipo de talleres? Nosotros, como le dije anteriormente, nos reunimos el tercer miércoles de cada mes. La próxima reunión es el 18 de este mes, de 7 a 9. Pueden llamarnos a nuestro teléfono al 809-562-3395. Estamos en las redes sociales como Fundotap, tanto en Facebook, en Twitter, como en YouTube estamos. Y pueden acercarse, es totalmente gratis, es para buscar información, para encontrarse con personas pares. Porque a veces tú tienes una situación y tú crees que tú eres el único, y más un tipo de carácter mental. Porque cuando tú estás deprimido, la depresión es terrible, porque eso duele físicamente. Y tú dices, yo me estoy muriendo caminando. Eso no me pasa a mí. Cuando tú llegas allí, que hay personas que comparten su experiencia o su historia como familia, porque nos llegan muchos familiares buscando información, buscando qué podemos hacer y todo eso. Lucy, ya prácticamente tenemos que irnos. Yo te quiero hacer esta pregunta que quizás sea la mejor para cerrar. ¿Puede una persona bipolar llevar una vida normal? A partir de su medicación, pues trabajar, criar a sus hijos. En tu caso tú tienes 2 niños, uno de 10 años, otra de 6, tienes su esposo, tienes tu familia, o sea, das una imagen de una persona muy normal en el sentido de que, bueno, como todo el mundo, una familia, una mujer que trabaja, una mujer con inquietudes. Entonces, ¿qué tan posible es eso? ¿Qué tanta esperanza hay para los bipolares hoy día? Mira, la esperanza es mucha.
lo que hace falta es información, lo que falta es perder el miedo. Con información tú conoces lo que estás manejando y por ende le pierdes el miedo. Por eso el fuerte de nosotros es la psicoeducación. Exacto. Mientras más tú conoces de algo, mejor lo manejas. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí, quienes se manejan mejor son ustedes dos, porque conocen de esta área. Yo no. Me estoy viendo gorda, me estoy viendo... Pero, es verdad. Entonces, después cuando me veo en el programa, digo yo, no es que yo no aprendo. Tú eres una persona de muy buen humor. Yo pienso que eso te debe haber ayudado, ¿verdad? También a No. enfrentarte. Pero la esperanza es mucha. Lo primero hay que reconocer, aceptarte a ti con tu nueva realidad. Y lo que yo siempre digo, hay que hacer cambios. Sin cambios, no hay cambios. Decía Einstein que la mejor definición de locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Es locura. Entonces no somos locos. Hay personas, la mayoría de las personas que llegan a una enfermedad crónica, no solamente la bipolaridad, no quiere hacer cambios. Eso es lo más difícil. Tú puedes vivir, por ejemplo, en una penuria tu vida entera, pues ya tú te acostumbraste, el ser humano se acostumbra a todo. Cambiar, por ejemplo, un cambio, yo soy rigurosa con mi sueño. Entonces, ¿qué sucede? Si yo esta noche salgo, pues yo tengo mi vida social, ¿verdad? Y me paso, que yo digo, a las 2 de la mañana, mañana que voy a hacer ejercicio, a las 6 de la mañana, no va a poder ser. Ese ejercicio se quedó porque para las personas que tienen padecimientos mentales y sobre todo el bipolar, el sueño es muy importante. Y en mi caso, para mí es primordial. Yo dejo un día de dormir bien, el otro día más o menos, ya el tercer día yo me siento acelerada. Claro. Entonces yo soy cuidadosa de eso y hago mi ajuste. También, por ejemplo, con tu vida social, el tomar alcohol, eso no va de acuerdo con el tratamiento, aunque nosotros no despedimos de la vida social. Si yo anteriormente me tomaba 3 copas de vino tinto, que me gusta mucho, hoy me tomo una, acompañado como de 5 botellitas de agua, para que se diluya. Pero el psiquiatra que está viendo eso dice, pero ella no está haciendo nada. Bueno, eso es una forma, pero hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. Si la persona, si tú tienes un trabajo estresante, y aquí hay poca flexibilidad en cuanto a los trabajos, aquí tienen que ser turnos completos. Por ejemplo, una persona que padezca de bipolaridad, no es recomendable que trabaje, por ejemplo, aquí en producción, en grabación, de madrugada o en edición, donde hay turnos nocturnos. ¿Por qué? Aunque duerma durante el día, ya el ciclo del sueño le cambió y eso le trae problemas a nivel. Al final de cuentas, Lucy, la vida es cambio y todos tenemos que hacer cambios. Exactamente. Y quizás lo más triste es precisamente que muchas veces no nos damos cuenta de que en el cambio puede estar también nuestra felicidad. Nosotras, ¿qué podemos decir? Te reconocemos esa obra que tú estás haciendo para la sociedad a partir de tu experiencia. Tú eres una mujer valiente en un medio tan estrecho como el nuestro, que esas cosas tal y como tú dices, las estigmatizamos, pero tú has dado el paso adelante y precisamente vas contribuyendo a que nosotros como sociedad manejemos estas cosas como debe ser. Todos tenemos derecho a una vida de calidad, a trabajar, a servir, a ser felices. Y pues gracias a Dios que la ciencia está tan avanzada, Lucy. Gracias a Dios. Y hay que aprovecharlos. A ustedes, pues ustedes saben que, como siempre te decimos, tu cerebro, tu capacidad de pensar es el mejor don que Dios te ha dado y puedes usarlo para tu felicidad. Que nadie te pare, que nadie te pare. Busca solución a tus problemas y siempre ponte a ti primero, a tu felicidad. Y vas a ver que no hay nada que no pueda vencerse. Nosotros seguimos porque hay más contenido en La Gran Idea.